capital de las nuevas poblaciones de Sierra Morena creadas por Carlos III en el siglo XVIII. Hoy, con 15.000 habitantes, sigue conservando sus calles como si estuvieran trazadas con tiralínea, aunque su economía ha dejado de ser aquella agricultura idealista para la que fue creada, o incluso aquellas minas que dieron fama y riqueza al pueblo a principios de siglo. Hoy La Carolina es uno de los centros industriales más importantes de la provincia de Jaén, y los protagonistas esta tarde de Tal Como Somos, que presenta Tate Montoya. Gracias. Hola, buenas tardes. Hablar de La Carolina es hablar de una de las páginas más importantes de la historia de Andalucía y de la historia de España. Es hablar de toda una experiencia en la creación de un pueblo que se utiliza como laboratorio y en él se ensaya sobre una reforma agraria. Es hablar de colonos alemanes, franceses, suizos y todo ello fácil. Hablarlo fácil porque tengo aquí a esta buena gente de La Carolina y a dos nativos de esta plaza, Luis Arena y Maite Chacón. Por ahí viene. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y los abuelos dónde están? Los abuelos son los que faltan, pero ya llegan. Por ahí. Los abuelos de La Carolina. La abuela se llama Antonia Coblesmira y tiene 84 años. Muy Y bien. el abuelo se llama Domingo Quiles Rus y tiene 80. Antonia y Domingo, abuelos de Andalucía. ¿Eh? Un aplauso a los abuelos, venga, fuerte. Vamos a darle alegría. Y una actuación, el grupo Sabor Andaluz hacen una rumbita muy popular. Cantinero de Cuba y la Academia de Conchi Rama la baila. ¿Vamos a escucharlo y a verlo? Vamos a Venga, verlo. venga conmigo. Venga. Siéntate aquí. Tiene mi Cuba un son y una cantina, esa de caña y de ron y agua marina. El cantinero que es un buen cubano, una historia de amor, lo volvió malo. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 cantinero de Cuba, 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 solo bebe aguardiente para olvidar. ¡Dale, dale! ¡Caraguapa, ole!
Pues como si los piratas que tengo aquí de entrada no lo impiden, el equipo promesa está entrando ya. Por allí. Equipo promesa de la Carolina en Jaén. Los 4, 2 chicos y 2 chicas, y los vamos a conocer. El primero se llama Jesús Fernández Crespo, tiene 13 años, está en octavo de GB y quiere ser veterinario. Aplausos para Jesús. El segundo se llama Francisco Javier Sevilla Palacios, 13 años, octavo, quiere ser farmacéutico. La tercera, Ana Carmen Pérez Pardo, 14 años, octavo de GB, quiere ser arquitecta, ahí donde la tiene. Y la cuarta, Ana Belén Bernal Arista, tiene 13 años, octavo de GB, quiere estudiar Derecho. Y venimos para acá de Recife los 4. Ya os podéis ir colocando. ¿Qué tal está la cosa? Está bien, ¿no? Está bien, bueno. Bueno, ya había cogido yo el nombre vuestro en vez de la pregunta. La primera pregunta para este equipo promesa de la Carolina. La vuelta de Escupejumos es una zarzuela cómica en un acto de la que es autor un músico granadino, que se llama, ¿lo sabéis o no? Entre esos 4 está Antonio de Celis, Antonio de la Cruz, José Cobos o Federico Santillán, a por el músico por la zarzuela. Nosotros con Carlos Sánchez, maestro y que sabe mucho de la historia de su pueblo. Con él vamos a hablar de eso. Carlos, ¿por qué precisamente la Carolina fue capital de las nuevas poblaciones? Pues sencillamente porque había allí un convento carmelita que sirvió de infraestructura, y cuando el asistente de Sevilla, que era el superintendente de la Carolina, fijó su residencia en la Carolina, entonces la nombró como capital, además porque estaba aproximadamente a la misma distancia de los 2 núcleos primeros, de Santa Elena y Guarma. Ajá. ¿Y el trazado de sus calles por qué es tan importante y por qué se hizo así? Hombre, porque al ser una colonia que se proyecta desde el principio, no hay que subordinarse a ningún tipo de construcciones previas, y entonces se hace lo mismo que hicieron los romanos con los campamentos romanos, trazaron 2 ejes, y a partir de eso pues empezaron a hacer la división del territorio en manzanas. Es igual que, por ejemplo, ocurre en algunas ciudades americanas, pero lo importante del estudio urbano de la Carolina no es solamente las manzanas, sino que los urbanistas no se han fijado en que las calles son prolongación de las líneas de división de las propiedades que se le dieron a aquellos colonos. A los colonos. Es algo así. Precisamente te iba a hablar de eso. ¿Los primeros colonos que llegan, de dónde vienen? Vienen de toda Centro Europa. En la contrata se estipulaba que vinieran alemanes, pero vinieron flamencos, franceses, suizos, italianos, incluso austriacos. E incluso se intentó que vinieran griegos. Griegos también. ¿Tienen problemas con nuestro clima y adaptarse? Sí, el problema de adaptación fue muy grave. Aparte de que les gustaba también mucho el vinillo de la tierra, pues resulta que en los 3 primeros años murieron la friolera de 4.000 colonos de los 8.000 que vinieron. Es decir, el 50% fallecieron. Un poquito de reforma agraria, ¿no? Vamos a explicar un poquillo los sueños esos de reforma agraria que... Ese es el sueño, eso sería la solución hoy en el siglo XX, la solución que se le dio en la distribución de tierra a las nuevas poblaciones, no solamente de la de Sierra Morena, sino la de Andalucía. Eso sería el sueño, creo, de cualquier reformador, porque todos se le dieron una casa, los enseres, los aperos y una suerte de tierra de 50 fanegas. Es decir, el ensayo que antes decía se hizo allí en la Carolina. El ensayo, la experiencia, se hizo en la Carolina, y la verdad es que es una de las poblaciones donde todavía se conserva ese reparto de suerte. Una última pregunta. ¿Olavide por qué tenía tan mala fama? Olavide es que era un genio. Olavide era del equipo de Carlos III, del mismo estilo que Musqui, Aranda, Florida Blanca, Campomanes. Era un hombre muy inteligente. A los 15 años ya era doctor en teología. Cuando vino a España enseguida lo coge su irrepetible equipo de Carlos III, lo nombran asistente de Sevilla, superintendente de las nuevas poblaciones, intendente del ejército de los 4 reinos de Andalucía, pero era muy imprudente. A la hora de hablar era muy liberal. Era un poquillo liberal. Muy liberal, muy liberal. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Me voy con mi equipo promesa de la Carolina, a ver si tienen solución a la primera. A ver si saben de zarzuela, un magnífico lote de regalo.
La Vuelta de Escupejumos es una zarzuela cómica en un acto de la que es autor un músico de Granada que se llama Francisco Javier Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, la primera palabra, muy bien. La segunda, señor Montoya, aprovechando que están aquí los piratas. Esta es. Carlos Quarteroni fue un trinitario gaditano que antes de sentir vocación religiosa se dedicó a buscar perla por los mares de Oceanía a bordo de su goleta, que por cierto se llamaba, ¿a que no sabéis cómo se llamaba la goleta de este hombre? El fantasma de los mares, Mártires de Tonquín, la goleta gaditana o la surcadora. Viento en copas de la vela. Así lo quiero ver. Y a consecuencia de la llegada de estos colonos que hablábamos con nuestro amigo Carlos, pues surgen una serie de apellidos como estos de los que ahora nos habla Maite. Bien lo has dicho, Tate. Surgen una serie de gente que se llaman Agustín de nombre y, por ejemplo, Smith de apellido, como el señor que tenemos aquí esta tarde con nosotros. Se llama Agustín Smith y Ruth, es decir, que usted tiene doble apellido extranjero. ¿Cuántas veces le habrán preguntado de dónde eres? Pues en multitud de ocasiones me han preguntado de dónde soy. No solo gente de allí del pueblo, sino gente que no es del pueblo. Claro, le dirán que sí es usted extranjero. Claro, efectivamente. Pero como ha explicado antes el compañero Carlos Sánchez, pues se produjo la colonización de la Carolina en 1767 y entonces se produjo con emigrantes o colonos centroeuropeos, principalmente de Alemania, Francia, Suiza. Agustín, ¿habéis llevado algún tipo de control desde que esos colonos llegaron a la Carolina hasta ahora? ¿Sabéis quiénes eran vuestros ascendientes o no? Pues bueno, hay registros en los archivos eclesiásticos, es donde se ha podido constatar, en los archivos eclesiásticos de Aldea Quemada, Santa Elena, Guarromá, se ha podido constatar la llegada de estos colonos, que vamos, hay actas de matrimonio, pero exactamente la procedencia de nuestras raíces pues no se sabe. ¿Se casaban entre ellos? ¿Se casaban entre extranjeros? ¿Extranjeros con españoles? ¿Cómo se hacían los intercambios? Bueno, pues en principio yo creo que se casaban entre ellos, pero también se casaban con las personas autóctonas de la zona. Por eso ha habido una mezcla e incluso se han hecho estudios genéticos. Un tal don Juan Díaz Oller, que es médico, y ha constatado la diferencia que hay entre la raza germánica pura, la raza autóctona andaluza y la raza germánico-andaluza. Que tienen, las razas germánico-andaluza tienen tus características físicas, porque no solo tienes el apellido extranjero, sino que también tienes rasgos, los ojos claros, los pelos rubios. Hay mucha gente como tú en la Carolina, supongo, ¿no? Sí, hay bastante gente con estos rasgos físicos. ¿Algo más que el apellido queda de los antiguos colonos? ¿Quedan algún tipo de costumbre, algún tipo de comida especial? ¿Qué quedan de esos colonos en la Carolina actual? De costumbre y comida no queda nada en la Carolina. Lo que queda es el apellido de los primeros. Lo que queda es esta mezcla fantástica de andaluz con alemán o con centroeuropeo, que son tan guapos como los que están aquí esta tarde con nosotros, los de la Carolina. Muchas gracias. De esa goleta que antes preguntábamos a nuestro equipo promesa, don Luis, ¿lo saben? En la que iba Carlos Quarteroni, el trinitario gaditano que antes de sentir vocación religiosa se dedicó a buscar perla por los mares de Oceanía. A bordo de su goleta, Francisco Javier, ¿cómo se llamaba? Mártires de Tonquín. Mártires de Tonquín, perfecto, la segunda también. La tercera. ¿Te gusta el deporte, Francisco Javier? Sí. Bueno. Hasta 1964 no consigue un andaluz el campeonato de España de bolos. Lo ganó en Santander. Estamos hablando de, a ver quién era este tan buen jugador de bolos, Antonio Fresnedo, José Luis Márquez, José Manuel García o Ignacio Tarazona. A ver si los tiráis todos los bolos, digo. Y acertáis esta pregunta. ¿El alcalde juega a los bolos? ¿A los bolos juega el alcalde? No precisamente a los bolos. No tiene tiempo de jugar a los bolos. Francisco Vallejo, alcalde de la Carolina. ¿Cuándo empieza la Carolina a ser un punto importante industrial en nuestra región? Industrialmente, después de la crisis de la minería, se pasa una época bastante mala. Y en los años 60, con motivo del Plan Jaén, y también con motivo de la ubicación de la Carolina en la carretera nacional cuarta, su equidistancia entre Madrid y Sevilla, pues hacen que se desarrollen ya las primeras empresas. Muchas de ellas ya no existen, pero esto ya con el proceso de los años
unas han ido cayendo, se han creado otras nuevas y el desarrollo industrial ya no ha parado desde entonces. Ya no para. ¿Y las industrias que se instalan allí, de qué tipo son? Estas primeras que me mencionabas. Pues la verdad es que ha habido industrias, creo que de todo, hay una diversidad tremenda. No existe, digamos, que un polo enfocado a un producto determinado. Y la industria fundamental es de electrónica, de componentes eléctricos para automóvil, bastantes empresas auxiliares de Santana, de Land Rover, con motivo de su ubicación en Linares y una parte de la Carolina también se ha dado bastante la empresa auxiliar, muchas empresas textil desde hace muchísimos años, hay empresas que fabrican casas de madera, hay empresas que fabrican menaje de cocina, es decir, existe toda una diversidad de empresas que no se pueden catalogar dentro de un ramo. Muy curiosa, una que fabrica bocinas y además que es muy importante. Sí, efectivamente, la más importante, Robert Bosch, que antes era FENSA, empezó fabricando alternadores y actualmente fabricamos todos los pitos, o gran parte de los pitos de Europa. De Europa, de Europa. Sí, efectivamente. De los pitos de las bocinas. De las bocinas de los países de Europa. Exactamente. Hace una demanda enorme de... Nada, Ahora mismo. Estamos dispuestos a seguir suministrando a quien necesite. Sí. Eso, sí, muy bien. ¿Cuántas personas trabajan en la industria en Carolina, alcalde? Pues aproximadamente 2.000, 2.500, depende del momento, pero en torno a 2.000, 2.500. Y hay un proyecto, además de este esplendor que hay ya industrial en la Carolina, hay otro proyecto turístico. Efectivamente, en este momento, y sobre todo porque la crisis industrial que está afectando a toda Europa también nos toca de lleno a esas empresas importantes que fabrican para el extranjero, estamos planteando un proyecto muy interesante en un gran embalse que se acaba de hacer cerca de la Carolina, a 6 kilómetros, y es una zona recreativa de ocio que constaría de un club náutico, un club hípico, un campo de golf, y bueno, que pretende derivarse hacia el sector servicios también la economía de la ciudad. Creemos que puede ser no solamente una zona de recreo para la comarca, sino también económicamente importante como desarrollo. Muy bien, pues que ese sueño sea realidad, alcalde. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Don Luis, otra solución. Jugando a los bolos estamos con este equipo promesa carolinense. Ana, te puedes reír cuando quieras, ¿eh? Hasta 1964 no consigue un andaluz el campeonato de España de bolo, lo ganó en Santander y estamos hablando ¿de quién? De José Manuel García. De José Manuel García, lo sabía Francisco Javier, perfecto, la tercera también. La cuarta y última pregunta. Dice, cultivó con gracia la pintura del raigambre popular, aunque también fue un consumado retratista, destacando en este último apartado su retrato de la familia de Cayetano Fuentes. ¿Sabéis el nombre de este pintor? Ahí os vamos a dar 4. Hugo Camillo, Gervasio Huerta, José Elbo, Francisco Durán, a pintar con ellos y a buscar ese retratista. Y nuestro remate también tiene solución. Lo tiene Maite. Nuestro remate del jueves también tiene solución, como dice el señor Montoya. Ya saben que tienen que estar muy atentos a lo largo de todo el programa, porque la pregunta que hará don Luis al final versará sobre eso, sobre los contenidos que se vayan desarrollando en el programa de hoy. La pregunta era, ¿cómo se llama la